Bienvenidos a este nuevo video y el tema de hoy es... Bien, ustedes saben que la textura es la proporción de arcilla, limo y arena y podemos ver la fracción de arena, podemos dividir entre lo que es arena gruesa y arena media y fina con tamices. Los tamices que tienen en el laboratorio van hasta 50 micras, hasta el limo. Pero si queremos mediciones más finas de limo y arcilla, tenemos que utilizar otras técnicas. Y tal vez la técnica más conocida es la técnica de sedimentación con buyucos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, básicamente utilizando una regla, una ley que se llama la ley de Stokes. Y la ley de Stokes relaciona el tamaño de la partícula con la velocidad para sedimentarse. La velocidad de esta partícula, acá, está relacionada con la gravedad, entonces eso es constante, es el 9.81 metros por segundos cuadrados, multiplicado por una diferencia de densidad entre la densidad de partícula. ¿Se acuerdan que eso es una de los parámetros que vamos a evaluar, menos la densidad del líquido? Y es la razón por la cual cuando estamos midiendo textura, tomamos una lectura de la temperatura para ajustar el efecto de la temperatura sobre la densidad. Ustedes saben que con diferentes temperaturas vamos a tener expansión o contracción, ¿no? Bueno, igual con agua, entonces vamos a ajustar con la temperatura. Y el diámetro de esta partícula. Entonces ven que la velocidad está directamente proporcional al tamaño de la partícula. ¿Qué significa esto? Entre más grande está D mayúscula, más veloz su sedimentación. Y eso tiene mucho sentido. Si meto en cualquier situación en agua, si meto una partícula grande, vamos a meter, qué sé yo, una piedra versus un grano de arena, ¿qué va a tocar el fondo primero? La piedra, ¿verdad? Así es, porque el diámetro de la piedra es más grande. Y podemos seguir el razonamiento. Si tengo una partícula de arcilla con un diámetro de micras, estamos hablando que cualquier partícula que está menor a 2 micras es arcilla. Entonces, si tenemos una partícula muy pequeña, bueno, va a durar mucho tiempo para sedimentarse. Entonces, la ley de Stokes evidencia eso. ¿Ven? Y aquí por debajo tenemos la viscosidad del líquido, ¿verdad? Eso con el agua es un valor constante. Y entonces, con esta ley podemos relacionarlo con la densidad, porque a medida que las partículas gruesas se van acumulando en el fondo del buyuco, la densidad del líquido va disminuyendo. Normal, hay menos partículas en el líquido. Entonces, baja la densidad del líquido. Por eso, estamos utilizando un hidrómetro que flota aquí y sacamos una lectura de la densidad de este líquido. Lo que sabemos es que en 40 segundos, por el litro de agua que usamos aquí y la altura que tenemos en un buyuco, sabemos que en 40 segundos ya todos los granos de arena se van a depositar en el fondo. ¿Qué vamos a tener entonces en suspensión después de 40 segundos?
¿Qué partículas, qué tamaño de partículas vamos a tener flotando? Bueno, no está flotando, pero está en suspensión. ¿Qué vamos a tener ahí? Coloides. Sí, coloides, sabiendo que los coloides hay dos grandes grupos. Hay los coloides orgánicos, y eso es el humus, y previo a hacer una prueba de sedimentación, utilizamos peróxido para justamente deshacer los coloides orgánicos y para liberar las partículas que podrían estar atrapadas en agregados. Entonces, coloides orgánicos no van a estar tan importantes, pero los coloides minerales, que son las arcillas, sí, definitivamente van a quedarse aquí porque son muy finos, menos de 2 micras. Entonces van a depositar y a veces hablamos de una deposición de 48 horas y más. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otra fracción del suelo voy a tener todavía en suspensión después de 40 segundos? El limo. El limo, exactamente. El limo. Y si utilizamos la ley de Stokes, con la altura que tenemos aquí, tenemos la velocidad, tenemos el diámetro del limo, es entre 2 y 50 micras, podemos determinar que la última partícula de limo que está aquí va a depositarse con un máximo de 2 horas. Después de 2 horas ya no vamos a tener limo en el cilindro. Entonces, después de 2 horas, ¿qué vamos a tener en suspensión? Arcilla. Solamente la arcilla. Y eso es el concepto que hay detrás de la prueba de Buyucos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a meter en este litro de agua 40 gramos de suelo. Metemos 40 gramos de suelo y este suelo ha sido triturado, tamizado. También utilizamos peróxido de hidrógeno para quebrar los enlaces orgánicos que nos agregan las partículas. Lo licuamos, ¿se acuerdan de la licuadora que utilizamos para el suelo? Y lo metemos en el cilindro, lo mezclamos muy bien, tomamos un cronómetro y tomamos el tiempo. Y al tiempo inicial, si mido la densidad, voy a tener entonces 40 gramos de suelo en un litro. La densidad va a estar de 40 gramos por litro. Bien. Después de 40 segundos, medimos la densidad. Cuando estamos sacando esta lectura, vamos a imaginar que nos da una densidad de 10 gramos por litro. ¿Cuál será el porcentaje de arena de este suelo? 75%. Exactamente. Wow. ¿Cómo logro calcular eso? ¿Cómo lo hizo? Si tenemos 10 gramos que queda, significa que 30 gramos era de arena. Exactamente. Entonces, 30 sobre 40%. Eso es. Si después de 2 horas tenemos una densidad de 4 gramos, ¿cómo vamos a evaluar el porcentaje de limo? Pienso que son 15, profe. 15, ok. ¿Cómo lo sacaste? Tomé el 40 que teníamos inicialmente y luego los 6 que serían de limo. Exactamente. Multipliqué 6 por 100 y dividí dentro de 40. Sí, eso es. Ya, listo. Entonces, y eso te dio 15%. Por deducción podemos calcular entonces el 10% de arcilla, porque 100 menos 90, 10. O lo podemos hacer 4 sobre 40, eso nos da 10%. Eso es el concepto que hay detrás de la prueba de Buyucos.